Feliz instante santo, hermanos. Gracias por estar aquí con el Caminante del Cielo. Una vez más en este final del capítulo 11 del tiempo, una gran ilusión, del doctor Kenneth Wapnick. Entonces hoy vamos a hacer ese capítulo 11 y antes de empezar vamos a tomar una respiración profunda aquí y ahora para recibir con todo el agrado y todo el amor esto que es maravillosamente en gratitud. Todas estas palabras de este libro del doctor Kenneth, que ha sido maravilloso recordarlo aquí ahora contigo. Entonces vamos a hacerlo 3 veces. Vamos, la primera vez. Soltar todo aquí ahora. Vamos a adentrarnos completamente en este capítulo 11 del juicio final. Vamos de nuevo. Y una última vez, vamos. Gracias, Padre. Y vamos a iniciar. Capítulo 11, el juicio final. Nuestros comentarios sobre el juicio final seguirán las mismas líneas que nuestros comentarios del segundo advenimiento. Y antes de acudir a los pasajes del curso que tratan sobre el juicio final, comenzaremos con 2 pasajes de la Biblia que preparan el escenario para ver cómo reinterpreta un curso de milagros este concepto significativo. En el pensamiento cristiano tradicional, el juicio final ha sido una idea muy atemorizante. Las personas que seguían los caminos de Jesús y Dios serían salvadas, mientras que las que no arderían en la condenación eterna. La primera sesión que leeré tal vez sea la más famosa de todas, que es la parábola del juicio final del Evangelio de Mateo. Escucha. Cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesús, venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará sobre su trono de gloria y se reunirán en su presencia todas las gentes y se separará unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregriné y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Y le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo, que cuantas veces hicisteis eso a estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles.
porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui peregrino y no me alojasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o peregrino o enfermo, o en prisión y no te socorrimos? Y él les contestará diciendo: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer eso con uno de estos pequeñuelos, conmigo dejasteis de hacerlo, e irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, versículo del 31 al 46. Entonces dice aquí, está claro que los que sienten incluso un poco de culpa, lo cual nos incluye a todos, al leer este pasaje tendrían que sentir que van a ser enviados al castigo eterno. Por más que intentaran guardar los mandamientos de la iglesia y seguir las enseñanzas de Jesús, tal como se presentan en la Biblia, su propia culpa inconsciente les diría que sin importar lo que hicieran, seguirían encontrándose condenados por Dios por no haber hecho suficiente. Y a nivel psicológico, esto significa que los cristianos que oigan estos pasajes tendrían que sentir verdadero miedo de que sus propios pecados sean castigados e inevitablemente sean condenados al infierno. Siguiendo la carretera principal que lleva a un monasterio muy conocido, se alza un crucifijo donde el Jesús asesinado y sufriente dice a todos los que pasan por allí: esto es lo que hice por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Haría falta un cristiano cuya mente estuviera curada de todos los pensamientos de pecado y culpa para que lea esas palabras y sea capaz de sonreír ante la idea de que Jesús pueda hablar en este tono a sus queridos hermanos y hermanas. La segunda descripción del juicio final es del Evangelio de Juan. Esto no es una parábola, sino Jesús hablando directamente. En verdad os digo que llega la hora, y es esta en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escucharen vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio poder de juzgar, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que han obrado el bien para la resurrección de la vida, y los que han obrado el mal para la resurrección del juicio. Juan 5, versículo 25 al 28. Tal vez los más atemorizantes de todos los pasajes de la Biblia son los del libro del Apocalipsis, que no leeremos ahora. Las dos selecciones anteriores son suficientes para dar una idea de lo que el curso está tratando de corregir. El juicio final, tal como ha sido retratado para nosotros, expresa el horrible pensamiento que es la base del sistema del ego. Dios nos castigará por nuestros pecados. El manual elabora sobre este tipo de pensamiento. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia que nunca ha de aplacarse y de una venganza insaciable. Está en el manual del maestro, en la parte 17, párrafo 5. Aquí, en un curso de milagros, Jesús toma el mismo término y nos muestra tal
como ha hecho con muchos otros términos cristianos tradicionales, una manera totalmente distinta de mirar al juicio final. Empecemos por el significado del juicio final, la última sesión del capítulo 2 del texto del Curso de Milagros, ¿sí? Del capítulo 2, sesión 2. Dice así: una de las maneras en que puedes corregir la confusión, una distinción mencionada antes en el texto entre los medios del ego y los del Espíritu Santo para deshacer el pecado, entre la magia y los milagros, es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. La voluntad de crear te fue dada por tu Creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación, puesto que la capacidad de crear reside en la mente. Y todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Y es importante notar aquí una vez más la distinción que hace el Curso de Milagros entre crear y fabricar. Aquí está la clave, hermanos. Fabricar es de la mente separada y crear viene del espíritu. Algo que es crucial para entender el comentario del curso sobre el juicio final, del que se habla en la frase siguiente, es reconocer que nosotros aquí, creemos que el cuerpo y el universo material que fabricamos son reales, puesto que nosotros creemos que hemos fabricado el cuerpo y el mundo, y creemos que lo hemos fabricado para atacar a Dios y al amor, como el curso enseña en otra parte, que es el libro de ejercicios, la lección 3, el párrafo 2. Se convierten en los grandes símbolos de nuestra culpa. Además, como la culpa exige castigo, mientras creamos que lo que hemos fabricado es real, también debemos creer que nuestro ataque sobre Dios es real. Escucha esto tan importante. Y así el contraataque vengativo de Dios es inevitable. Y esto nos lleva a la idea siguiente. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Por lo tanto, aunque el significado tradicional del juicio final es que Dios nos castigará por nuestra pecaminosidad, un curso de milagros nos enseña que lo que creemos haber hecho no es real. El mundo y nuestras experiencias aquí no son sino parte de un sueño, cuya aceptación es el significado del perdón. Nuestro aparente pecado, escuchen esto, nuestro aparente pecado contra Dios nunca ocurrió. Y si nunca ocurrió, entonces Dios no nos castigará. De ahí que el verdadero significado del juicio final es que Dios no es vengativo. Su juicio final, como veremos enseguida, es que Él simplemente nos ama como siempre lo ha hecho. Entonces nada ha cambiado. Dios no está enfadado, simplemente no pudo permitir que eso ocurriera. Y tú no puedes hacer que Él cambie de parecer al respecto. La inmutabilidad del amor de Dios por sus hijos es la reinterpretación que hace el curso de milagros del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Y eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación, como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general.
Está claro que el juicio conlleva juzgar entre diferencias percibidas, tanto si juzgamos entre acciones correctas y equivocadas como entre personas buenas y malas. Estamos reflejando la mente dividida o separada. La mentalidad una de Dios o Cristo no puede juzgar, y así el único juicio de Dios no es un juicio en absoluto. No discrimina entre sus hijos, pues los incluye a todos. El juicio de Dios es simplemente el hecho de su amor total por sus amados hijos. El juicio solo vino a la existencia cuando se produjo la separación, y obviamente el ego usa el juicio para separar y atacar. Dentro de nuestras mentes divididas, el único juicio que el Espíritu Santo reconoce como real es juzgar entre expresiones del amor de Dios o peticiones del mismo. En su juicio no hay necesidad de castigar, simplemente de corregir. Así la forma de juicio del Espíritu Santo es simplemente un modo de reunificar la filiación aparentemente separada. Y este es el recurso de aprendizaje que se creó dentro del plan general. La culminación de este juicio de la mente correcta es el juicio final, el cual es, como veremos, el reconocimiento final de que lo falso es falso y lo que es verdad nunca ha cambiado. Y del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Y a nadie le gusta esta frase. Curiosamente, en este contexto, el juicio final en realidad es un sinónimo del plan de expiación. En general, el juicio final es el término que emplea el curso para describir el paso final de la expiación. Y ahora bien, en este pasaje particular, Jesús está hablando del proceso general. Esta frase es muy buena para recordarla cuando uno se encuentra con esos estudiantes de un curso de milagros que mantienen que dentro del sueño ilusorio la expiación puede acabar en un instante, algo que Jesús dice en muchos lugares hablando desde el nivel 1. No obstante, este pasaje deja muy claro que dentro de la ilusión del tiempo, deshacer la creencia en la separación ciertamente llevará mucho tiempo. Y la tremenda cantidad de miedo que está presente en nuestras mentes parece asegurar que este va a ser el caso. Sin embargo, también hay esperanza. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Y es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo, a ti misma del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Y esto guarda relación con la función del milagro, que consideramos en la segunda parte. En este pasaje Jesús nos apremia a elegir milagros en lugar de nuestros resentimientos. Cuanto más rápido podamos hacer esta elección, más rápido podrán curarse nuestras mentes. Y así más rápido podrá Jesús curar otras mentes a través de las nuestras. Esta es la idea que está detrás del plan de la expiación. Ahora Jesús se orienta hacia el juicio final. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió. Esto era evidente en los pasajes de los evangelios que leímos antes, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda.
Una vez más, Dios no puede estar involucrado en el juicio final, porque es la corrección de un error del que Él ni siquiera sabe. Porque Dios no sabe nada de este mundo, es un mundo fabricado. El libro de ejercicios nos dice 2 veces que Dios no perdona porque nunca condenado. Es la lección 46 del libro de ejercicios. Somos nosotros los que inicialmente hicimos el juicio equivocado al darle espalda al principio de expiación del Espíritu Santo e identificarnos con el demente concepto del ego de expiación con sacrificio. Por lo tanto, nosotros somos los únicos que podemos corregir este error al retomar ahora este principio, manifestado en el sueño por Jesús. Esta es la razón por la que Jesús hace tanto énfasis en el curso en que nos unamos a Él. El juicio final, escuchen esto, el juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Y por mucho que pienses que los castigos son merecidos, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Con la llegada del segundo advenimiento, la filiación finalmente despierta del sueño. En este despertar final, nos alzamos en el umbral del cielo y miramos atrás a todas las cosas que pensábamos que habían sido reales y a toda la extensión del tiempo y el espacio. Al fin, nos damos cuenta de que todo lo que habíamos fabricado es falso y lo único que queda es la verdad tal como Dios la creó. Y este es el juicio final. En cierto sentido, es la suma de todos los pequeños juicios que el curso nos pide que hagamos continuamente. Juzgar entre la verdad del Espíritu Santo y las ilusiones del ego. Una vez más, como vimos en el capítulo anterior, cuando la totalidad de la afiliación vuelve a unirse, se produce el segundo advenimiento. Asimismo, el Hijo Uno lleva a cabo el juicio final. Y después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Este pasaje implica, a diferencia de lo que hemos venido diciendo, que el juicio final es un proceso. Así podemos volver a ver con cuánta soltura emplea Jesús sus términos. En un pasaje, el juicio final se ve como la culminación del proceso de expiación, de aprender a juzgar correctamente. En otro, como aquí, es el proceso mismo, y en un tercero se equipara con la expiación. El contenido que está detrás de todas estas referencias sigue siendo el mismo, y esto refleja la lección última de que prestemos atención al contenido. El significado de cualquier pasaje particular, sin aferrarnos con rigidez a la forma específica en la que se expresa. Y aquí se hace referencia al proceso individual de aprender los juicios de la mente recta, y a medida que esto se aprende y cada uno de nosotros aceptamos la expiación para nosotros mismos, cesan las vacilaciones entre el ego y el Espíritu Santo. De modo que solo emitimos los juicios del Espíritu Santo. Esto, por supuesto, asegura que la capacidad de elegir sea dirigida racionalmente. La condición para vivir en el mundo real, cuando todos hayamos alcanzado este estado, se da paso al segundo advenimiento y al juicio final. Pregunta: esto presenta una visión muy distinta de la racionalidad
¿cierto? Respuesta: absolutamente. Es similar al comentario posterior del texto sobre el tema de la razón, que es análoga al pensamiento de la mente correcta del Espíritu Santo. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la racionalidad o la razón tal como el mundo las juzga. A propósito, la distinción que hace el curso entre la mente recta y la errada no tiene nada que ver con la clasificación popular de cerebro derecho e izquierdo. Los procesos racionales frente a los procesos intuitivos que se reflejan en esta última tipología pueden reflejar el pensamiento de la mente correcta o el de la errada, dependiendo de si estas habilidades son dirigidas por el Espíritu Santo o por el ego. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Aquí se hace referencia al Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El término Apocalipsis significa escritos secretos o revelados. Jesús reinterpreta la clasificación final no como la separación de ovejas y cabritos, de buenos y malos, sino más bien como la distinción entre lo verdadero y lo falso. Se separa la falsedad de las enseñanzas del ego de la verdad de Dios. Y al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Y a partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tiene. Y al mismo tiempo repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que en ausencia de la creencia que las originó dejarán de existir. Y la primera frase se basa en la declaración del Génesis 1:31, de que Dios miró a su creación y vio que era buena. Jesús obviamente expone que nosotros deberíamos hacer con nuestras creaciones. La extensión de nuestra identidad en Cristo, algo paralelo a lo que el Dios bíblico hizo con las suyas. Estas creaciones son solo del Espíritu y no tienen referente en el mundo material. Sin embargo, su realidad se refleja cuando nos unimos unos a otros en el perdón, que extiende la verdad del Espíritu Santo en nuestras mentes divididas. Nuestras creaciones falsas hacen referencia a todo lo del mundo del ego, pensamientos así como proyecciones de esos pensamientos en la forma. Estos incluyen todo lo que se relaciona con el mundo físico, el cuerpo y todos los aspectos del sistema de pensamiento del ego, que son la culpa, el miedo, el especialismo, el ataque, la muerte, etc. Y así se nos pide una vez más que juzguemos entre la verdad de la realidad de Dios y Cristo como espíritu y el mundo ilusorio de la materialidad del ego. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. El juicio final asusta no solo porque creemos que Dios va a castigarnos, sino también porque asociamos la palabra final con la muerte. Como nos identificamos con el cuerpo físico, entonces el final de nuestra vida, de nuestra existencia física y psicológica, también debe significar nuestro final. El ego equipara directamente nuestra muerte física con un castigo de Dios. Y este pensamiento ha encontrado su expresión más clara en el mito de Adán y Eva, en el que Dios castiga a los dos pecadores por su desobediencia, haciendo que comiencen su vida de dolor y después sufriendo a lo largo de sus días y muriendo, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:16 al 19.
Y si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Así es. Me gusta eso, el umbral de la vida. El curso de milagros comprende el juicio final como ese instante en el que emitimos el juicio final por el que separamos las ilusiones del ego de la verdad de Dios. Y así no queda nada que impida nuestro retorno a casa. La puerta de la vida está abierta y simplemente dejamos que Dios dé su último paso. Pregunta: en ese sentido, ¿alguien como Jesús ya ha completado este proceso? ¿Correcto? Sin embargo, ocurre para todos en el mismo momento. ¿Es esto también correcto? Respuesta: cierto. Jesús, al haber completado el proceso, conoce la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Y está en esa frontera. El mundo real, situado entre este mundo y el cielo, manteniendo abierta la puerta del cielo para nosotros, como dice en este pasaje. Escucho. Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario, creerás que la puerta está trancada y que no puedes entrar. La puerta no está trancada y es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Pero ámate a ti mismo con el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Texto capítulo 11, 60. Dentro del instante santo, todos nosotros ya hemos aceptado la expiación y estamos con Él en la puerta del cielo. Sin embargo, en el tiempo todavía tenemos que hacer esa elección y por tanto aceptar. Pregunta: volviendo al pasaje anterior, es una frase interesante porque dice: examina objetivamente. ¿Cómo sería posible que las personas examinaran objetivamente esta idea si han sido criadas creyendo en una teología que hace énfasis en la condenación y en la dureza del juicio final? Si realmente crees en él, resulta muy difícil salir de ese marco mental para examinar objetivamente cualquier clase de evidencia. Respuesta: esto es lo que Jesús está diciendo realmente aquí. De hecho, la siguiente línea aborda este punto. Y escucha esto: nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Vivir atemorizado equivale a identificarse con el sistema de pensamiento del ego, que es la negación de la vida. Por lo tanto, nadie que tenga miedo está verdaderamente vivo, puesto que el amor, que es la fuente de nuestra vida, ha sido negado. Es el amor con mayúscula, porque el amor no es de este mundo. El amor es lo que vive dentro de ti. Esa paz mental y esa paz que es la que uno siente cuando está en silencio con uno mismo. Ese es el verdadero amor, incondicional. Y escucha esto: asimismo, como dice el pasaje anterior sobre que Jesús mantiene la puerta abierta, el enfado o la condenación sirve al propósito del ego de protegernos del amor y de la vida de Dios. Por lo tanto, podemos afirmar que el curso de milagros nos está enseñando a ser objetivos, lo que significa libres de todos los pensamientos y distorsiones perceptuales que vienen inevitablemente de elegir las defensas del miedo y la ira del ego. Volvemos a elegir y nos curamos
al soltar la culpa en el contexto de las relaciones personales. La disminución de la culpa reduce automáticamente el miedo al castigo de Dios. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Este pasaje refleja la idea de que nosotros no podemos sanar nuestros propios egos. Como enseña el texto con relación a nuestros intentos de deshacer la culpa por nuestra cuenta. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpa y que tu plan para escapar consiste en llevar la expiación ante ella y hacer que la salvación parezca temible. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor, lo único que harás será incrementar tu miedo. La preparación para el instante santo le corresponde a aquel que lo da. Nunca solicites el instante santo después de haber tratado de eliminar por tu cuenta todo odio y temor de tu mente. Y esa es su función. Nunca intentes pasar por alto tu culpabilidad antes de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Esa es su función. Tu papel consiste únicamente en estar dispuesta, aunque sea mínimamente, a que Él elimine todo vestigio de odio y de temor y hacer perdonar. Y el verdadero juicio con respecto a nosotros es de Dios, como ahora veremos. En otras palabras, en realidad nosotros no podemos mirarnos a nosotros mismos y juzgar amorosamente que somos el Hijo de Dios. Nuestro miedo reprimido al amor de Dios es tan poderoso que nos impide examinar objetivamente la verdad. Pero cuando proyectamos esta culpa y miedo inconsciente sobre otros y tenemos la pequeña dosis de buena voluntad para reconsiderar nuestra decisión, podemos escuchar al Espíritu Santo que nos enseña a perdonar. No podemos perdonar nuestra culpa por nuestra cuenta, pero mediante el perdón de otros, con la ayuda del Espíritu Santo, se deshace nuestra culpa. Pregunta: lo que he entendido de este pasaje es que el juicio final no puede ir dirigido hacia nosotros mismos, porque no puede haber juicio final con respecto a quienes somos realmente. No obstante, lo que sí podemos juzgar son los egos que hemos fabricado. Lo que realmente somos está completamente aparte del juicio. ¿Es esta una manera válida de interpretar este pasaje? Respuesta: sí, lo es. Hablando estrictamente, la palabra ser, cuando se refiere a ti, debería ir en mayúsculas, porque Dios nos creó y nosotros no nos creamos a nosotros mismos. De modo que el juicio final va dirigido contra el mundo del ego, donde se le necesita. Volvemos a citar la introducción del texto. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. Nuestro verdadero ser no necesita ser juzgado, pero nuestro yo ego ilusorio necesita ser juzgado como falso, despejando así el camino para que el recuerdo de nuestra identidad en Cristo retorne a nosotros. Y eso es lo que la mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Y cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. En otro lugar del curso se nos enseña que el propósito del mundo es corregir nuestra creencia en la realidad del espacio y el tiempo.
Asimismo, el propósito del tiempo es darnos tiempo para emitir el juicio final. Aquí, juicio perfecto no se refiere al juicio final, que corrige el juicio del ego, sino que más bien es similar al juicio del amor de Dios. Finalmente, cuando perdonemos todas las cosas de este mundo y por tanto nos perdonemos a nosotros mismos, no habrá miedo. La culpa que exige tener miedo al castigo de Dios se va. Y sin su causa, que es la culpa, el efecto que es el miedo debe desaparecer. Y este deshacimiento de la culpa y el miedo a través del perdón constituye nuestro papel en la expiación. Y volvamos al cuarto párrafo de la sesión 4 del capítulo 9 del curso de milagros, que dice así: no tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Jesús está volviendo a decirnos que no tenemos que tener miedo del juicio final. Simplemente hemos de dar la bienvenida al amor, que es su verdadero significado. Además, no necesitamos esperar al juicio final, puesto que nuestra espera en el tiempo era la elección de nuestro ego, tomada de la naturaleza eterna de nuestra realidad como el amoroso Hijo de Dios. Solo necesitamos aceptar este juicio de amor. Ahora pasamos a la sesión llamada la zona fronteriza, párrafo 4 en el capítulo 26. Ninguna creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida, pero lo que es verdad para Él tiene que llevarse ante la última comparación que Él tendrá que hacer jamás, la última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo. Y se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión, del conocimiento con respecto a la percepción. No tiene ningún significado y no existe. La verdad para nosotros es el sistema de pensamiento de mente e ilusorio del ego, basado en nuestra creencia de que lo que no existe está realmente aquí, y el cielo que está realmente aquí no existe. Cuando hiciste que lo que no es verdad fuese visible, lo que es verdad se volvió invisible para ti. Y así lo que debemos finalmente mirar con la ayuda del Espíritu Santo es este sistema de pensamiento del ego y juzgar en su contra. Su juicio, que es la percepción ilusoria, no tiene sentido, por lo tanto no existe. Es una aplicación del primer principio de los milagros. No hay grado de dificultad entre ellos. Cada ilusión es exactamente igual a todas las demás. Cada una de ellas no existe y por lo tanto no tiene sentido. Nosotros le damos el sentido que tiene y nuestro significado proyectado siempre se basa en el pasado, como nos dicen las primeras lecciones del libro de ejercicio. Pregunta: a veces el curso hace referencia a la visión espiritual. ¿Sería esto un ejemplo de ella? Respuesta: sí. Este juicio final está basado en la visión espiritual, o lo que el curso dice, de manera más general, visión. Esto, el juicio final, no es algo que tú decides. Es la simple declaración de un simple hecho. Pero en este mundo no hay hechos simples, porque todavía no está claro qué es lo que es lo mismo y qué es lo que es diferente. La verdad de este juicio final no depende de tu decisión. Como hemos visto antes, nuestro libre albedrío no puede decidir lo que es real y lo que no lo es. Solo somos libres de elegir entre lo que nosotros creemos que es real y lo que no. Como Jesús nos recuerda con frecuencia, ¿qué podría ser más simple? Así lo hace cerca del final del texto. Qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo.
¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Texto capítulo 31 del curso de milagros, párrafo 1. La complejidad del ego. Y por eso el ego fabricó un mundo complejo, con un cuerpo complejo y un complejo conjunto de leyes cuyo único propósito es oscurecer la simplicidad de la ley de la verdad. El ego trata de combinar verdad e ilusión, espíritu y cuerpo, cielo y este mundo, para que así no podamos distinguir lo verdadero de lo falso. Lo que ahora queda pendiente es que el Espíritu Santo nos enseñe esta distinción para que podamos llegar al punto en que seamos capaces de hacer el juicio final. Y esta distinción es lo único que se debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión, pues en ella radica la diferencia entre los dos mundos. En este mundo, elegir se vuelve imposible. En el mundo real se simplifica. En este mundo elegir se vuelve imposible porque en realidad no entendemos entre qué estamos eligiendo. Pensamos que realmente estamos haciendo una elección cuando estamos eligiendo entre distintas ilusiones. En el mundo real, que es el heraldo del juicio final, nos damos cuenta de que estamos eligiendo entre lo que el ego fabricó, que es falso, y todo lo que Dios creó, que no es el reflejado a través de las enseñanzas del Espíritu Santo. Por lo tanto, dentro del sistema del ego, estamos eligiendo entre nada y nada, lo cual hace que todo el proceso carezca de sentido. Reconocer y aceptar esta falta de sentido de las elecciones del ego es la finalidad del proceso de llegar al mundo real. Y así, una vez más, finalmente aprendemos a elegir en contra del sistema de pensamiento del ego, de separación de los demás mediante el ataque, la enfermedad, el dolor o la culpa. Y ahora trascendemos estas barreras del ego y nos unimos a los demás al darnos cuenta de que todos somos uno y el mismo. Una vez que hemos realizado esta elección, la única verdaderamente posible dentro de este mundo, una vez que hemos respondido a la última pregunta que quedaba por responder, toda elección cesa, pues las cintas de corrección del Espíritu Santo han borrado las del ego. Ahora no queda nada que corregir o entre lo cual elegir. Ahora nuestras mentes simplemente siguen la guía del amor. Una vez más, ¿qué podría ser más simple? ¿Qué podría ser más simple? Una pregunta. Vayamos ahora al libro de ejercicios, al resumen, que dice qué es el juicio final. El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este don: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad nunca ha cambiado. Y este es el juicio mediante el cual a la percepción le llega su fin. Aquí Jesús nos está diciendo claramente que cuando podemos hacer este juicio final, lo que es falso, que es todo lo del ego. Y lo que es verdad nunca ha cambiado, la verdad de Dios y de Cristo. Y en ese momento, todo el mundo de la percepción acaba. El despertar y la reunificación del Hijo de Dios, aparentemente fragmentado y soñador, en el segundo advenimiento es el que pone en marcha este paso. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida, y con este panorama santo, es la visión de Cristo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, hermano, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno, y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo,
simplemente se disuelve en la nada. Las palabras, lo primero, hacen referencia al logro del mundo real, cuando nuestras mentes han sanado, cuando todos hemos dado ese paso, el segundo advenimiento, la mente unificada de la filiación, llena únicamente del amor del Espíritu Santo, se proyecta afuera y percibimos a través de la visión de Cristo. El uso aquí de la palabra proyecta es otro ejemplo de que el curso no es estrictamente consistente en su lenguaje, pues en el caso típico la palabra proyección se reserva para el ego y extensión para el espíritu. Si la causa del mundo, que es la creencia en el pecado, se va, el mundo también debe desaparecer. Esto es así porque el único propósito del mundo es dar realidad al pecado. Cuando abandonamos nuestra inversión en el pecado, este es el significado del perdón. El mundo simplemente se disuelve en la nada. Y ahí, en esa nada, nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen junto con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Las figuras del sueño hacen referencia a los cuerpos y formas del mundo físico. Sesiones como el soñador del sueño y el héroe del sueño en el capítulo 27 comentan el papel del cuerpo en los diversos sueños que hemos fabricado, todos los cuales guardan relación con mantener la creencia en la realidad del mundo de la forma, el cambio y la muerte. El mundo de los cuerpos es un mundo de limitación que nos defiende de nuestra verdadera realidad como el ilimitado Hijo de Dios. Y así entendemos la enseñanza metafísica esencial del curso, de que todo el mundo del tiempo y el espacio solo existe para reforzar la creencia del ego, de que la separación de Dios es real. Cuando esa creencia ya no está ahí, el mundo deja de tener un propósito y debe desaparecer. El mundo físico no existe más allá de nuestras mentes. Y como hemos comentado en la primera parte, de modo que si esa mente cambia su creencia del pecado al perdón, el mundo también cambia en consecuencia. Tú, que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el don de la corrección que Él le concedió a todos sus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían venir. El regalo es el Espíritu Santo y su expresión específica es el principio de la expiación. Esta es la corrección de la que se habla aquí. Si piensas en el diagrama del cuadro 2, la corrección del Espíritu Santo está representada por la parte baja de la carretera que va en dos sentidos. Y así a cada paso del camino, todos los cuales ocurrieron en ese instante, uno en que el ego eligió sus errores y los repitió una y otra vez. Cada uno de esos errores específicos fue corregido por el Espíritu Santo. Y estos errores constituyen los dolorosos efectos de la causa. La creencia original de que el pecado de separación ocurrió y de que la pequeña idea loca fue tomada en serio. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. Mientras creamos en el pecado y la culpa, debemos creer que Dios nos castigará, y así la única manera de alcanzar la felicidad y la paz es aceptar a Dios de vuelta en nuestras mentes como nuestro amoroso Creador. Como el ego nos enseña que volver a aceptar a Dios en nuestras mentes supone nuestra destrucción, tenemos miedo de aceptar su amor. Por lo tanto, cualquier cosa que nos hable de paz, seguridad y felicidad debe ser atemorizante para el ego. Esta es la base de nuestro miedo al amor y a la gracia salvadora de Dios. El juicio final de Dios
Es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con él. No tengas miedo del amor, pues solo él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al hijo que Dios reconoce como suyo. El ego nos ha enseñado que deberíamos tener miedo del amor de Dios, porque si nos acercamos demasiado a Él, seremos destruidos. Nuestra culpa exige que suframos y nos sacrifiquemos, lo cual significa que dentro de la extraña religión del ego, estar sin sufrimiento es un pecado. Es un pecado ser feliz y es un pecado estar en paz. Para el ego, los inocentes son culpables, los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de lo que es la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte, y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios, y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpa que justifica plenamente el asesinato. En el texto está en el Curso de Milagros, capítulo 13, sesión 2. La referencia del libro de ejercicios a enjugar todas las lágrimas viene de la Biblia, de Isaías 25:8 y del Apocalipsis 7:17. Y mientras pensamos que somos culpables, Jesús nos pide que consideremos la posibilidad de creer en un Dios amoroso, que enjugaría todas las lágrimas del sufrimiento y del sacrificio. Esto se consigue soltando la culpa que exige que un Padre vengativo nos castigue. De modo que volvemos una y otra vez a la enseñanza básica del curso, de que el camino de vuelta al cielo y al amor de Dios pasa por el perdón, pues solo entonces podemos deshacer la causa de nuestros problemas. No tengan miedo de eso. El amor, la salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se liberará. Y este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mío. Y este es uno de los pasajes más hermosos de un curso de milagros y necesita poco comentario, excepto mencionar que refleja un cambio completo con respecto a todo lo que el ego cree sobre Dios y su Hijo. Esta hermosa verdad nos espera pacientemente hasta que seamos capaces de darle la bienvenida. Gracias, Señor. Gracias por este bendito capítulo 11, que es prácticamente el reconocimiento de que el juicio final de Dios para mí, para ti, es simplemente ser tal como Él nos crea, espíritu, eternos, santos, inmaculados, llenos de amor, de gracia. Y a eso venimos aquí, a extender todo ese amor. Y yo te invito a que esta grabación sigas escuchando este libro, ya en el último capítulo que viene, que es el capítulo 12, que es el último paso de Dios, que lo vamos a hacer en 2 partes. Y te invito a que vuelvas a escuchar, porque hay muchas cosas que realmente compartirlas es simplemente asimilarlas completamente. Por eso es bueno leer y es bueno escuchar
los audios para que tú te vayas alineando con esa frecuencia de Dios, para ir dejando de lado todo lo que no es amor. Y esa es la invitación con este libro tan maravilloso que el Caminante del Cielo, que es el Jesús en ti, quiso compartirlo con todo aquel que realmente quiere escucharlo a él. Te amo infinitamente y te espero en el próximo capítulo, el 12. Gracias. Que tengas un feliz día.